Muy pero muy buenas noches para todos. Es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes en una nueva edición de Agenda Abierta y en esta ocasión recibiendo a la legisladora Frente Amplista Lucía Echeverri. Echeverri, gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenida. Un gustazo, como siempre, estar por acá. Bueno, ¿cómo visualiza esta situación de déficit hídrico, el manejo tanto del Ministerio de Salud Pública como así también de los organismos competentes, OCE y propiamente dicho Presidencia de la República? Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Ya ha sido público cuál es nuestra valoración. Nosotros creemos que es una crisis que fue anunciada. No es algo absolutamente imprevisto, impredecible. Esto era una situación que ya años anteriores se venía anunciando, iba a haber un déficit, ¿verdad?, desde el punto de vista hídrico, pero particularmente ya desde octubre del 2022 empiezan a haber situaciones vinculadas a la falta de agua, con una primera afectación a nivel de todo el país de lo que era la producción, y por eso se tomaron medidas en forma prácticamente inmediata. Nosotros acompañamos en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. El Frente Amplio acompañó medidas que remitió el Poder Ejecutivo vinculado a obligaciones tributarias, ¿verdad?, de la producción. Es más, nosotros hicimos propuestas en ese sentido que en algunos casos fueron consideradas para aliviar un poco la situación económica de los productores y obviamente también de quienes consumimos, ¿verdad?, de la sociedad en general que consume tanto frutas, verduras y bueno, obviamente la producción pecuaria fundamentalmente. Lamentablemente alertamos ya sobre enero de que el problema del déficit hídrico iba a empezar a afectar el agua para el consumo humano. En febrero hicimos propuestas específicamente para ese tema. Lamentablemente el gobierno no las consideró y empieza a tomar medidas ya cuando estaba la crisis instalada, pagándolo a la gente con su bolsillo en lo que tenía que ver con el agua embotellada y obviamente con la tarifa. Es decir, tomó medidas tardías, insuficientes y comunicó muy mal, porque recién en estas últimas semanas se empieza a tener una información un poco más clara por parte de la ciudadanía de qué está sucediendo con la calidad del agua, ¿verdad?, para qué se puede utilizar o no. Pero eso fue prácticamente 2 meses después que ya la crisis, además de instalada, agravándose, la venía sosteniendo la gente, ¿no? ¿Es responsabilidad del Frente Amplio esto? Digo, Mujica dijo, nos comimos la pastilla. ¿Entiende que es así, Echeverri, o tiene una mirada diferente? Yo tengo un matiz en el sentido de que yo creo que no soy comentarista de Mujica, ¿no? La verdad que me queda grande con la magnitud a veces de los temas que maneja y cómo los plantea. Lo cierto es que el Frente Amplio en el 2014 ya empezó a trabajar en una opción vinculada a tener mayor cantidad y mejor calidad de agua bruta para garantizar la potabilización y el abastecimiento, sobre todo a Montevideo y el área metropolitana que hace, ¿no?, Canelones y también algunas zonas de La Valleja, algunas zonas de San José. Y eso implicó un estudio que retomó cuestiones que ya venían del año 2003 y dice, bueno, no es el Río de la Plata, es tener la represa de Casupá. Y para eso no solamente hizo el proyecto, no solamente estuvo la evaluación de impacto ambiental, sino que además gestiona un financiamiento, porque la OCDE por sí sola no podía, obviamente, con todo eso, y gestiona el financiamiento de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, al cual este gobierno ya va por tercera vez pidiéndole prórroga, estos famosos 80 millones de dólares. No obstante eso, yo creo que ponernos hoy a discutir o a contraponer Neptuno sí, Neptuno no, Casupá sí, Casupá, saca de foco el problema, y el problema es que esta crisis se la tuvo que gestionar a tiempo, anticipándose al peor escenario, cosa que no se supo hacer. A ver si coincidimos en algo, Echeverri. Este tipo de situaciones, como pasó, usted bien lo decía, en el ámbito productivo y luego se trasladó a la zona metropolitana, ¿no obligan a formar un compromiso o una política de Estado donde se estipule un plan y gane quien gane, alternancia o no en el gobierno, se siga durante 20 o 30 años una gestión X sobre determinado tema? Absolutamente. O sea, hoy estamos hablando del agua, pero puede ser
políticas medioambientales en su totalidad, ¿no? Absolutamente, políticas ambientales. ¿Y el Frente lo piensa eso? Digo porque ahora están hablando de programa, ¿no? Por supuesto, sí. ¿O usted está afín a esta idea, no, Echeverri? Yo estoy afín y el Frente Amplio está afín de que hay temas que son temas país, que son temas nacionales, que tienen que ser políticas de Estado. ¿Qué significa política de Estado? Puedo tener matices y puedo incorporar algunas modificaciones, pero tengo que darle continuidad. No puedo tener una actitud refundacional, como lo que él hizo el otro, está todo mal y empiezo de cero. Ojo que eso puede pasar dentro del mismo partido. A veces. Puede pasar dentro del mismo partido. Yo creo que se ha dado muestras de que el Frente en 15 años, en algunas medidas, en algunas políticas, generó cambios y en otras lo que hizo fue profundizar, porque estaban las condiciones dadas para ello. Pero no hay una actitud refundacional. Lamentablemente acá, sin tener una alternativa a tiempo, porque además eso, lo que se hizo fue lo que venía del Frente lo dejó de lado. Y eso es una actitud refundacional, que es mirar las cuestiones en vez de como política de Estado, como política de partido. Y eso es una confusión que termina arrastrando lamentablemente a toda la sociedad, ¿no? ¿El cambio climático tiene que estar en los programas? ¿Y el cambio climático tiene que ser una política de Estado, Echeverri? Sí, señor, el cambio climático vino para instalarse, más allá de que algunos hayan querido negarlo, es una realidad. Tenemos, bueno, Canelones lo vive, ¿no? Fenómenos donde tú tenías, por ejemplo, para hablar de algunas cuestiones donde tú cubrías también, eventos de lluvia de muchísimo volumen, muchísimos milímetros en muy poquitas horas, ¿verdad? Entonces, teníamos que ir preparando, las cosas se fueron diseñando para poder abordar y dar respuesta en esa situación. Cambio climático afecta a la sociedad en términos generales y hay que ponerle el foco en poder administrar estas crisis, pero también ir teniendo medidas que vayan atendiendo a la situación. Seguridad. Participó allí en la interpelación a Heber, una interpelación histórica por dos aspectos fundamentales: la duración, prácticamente 24 horas, Echeverri, y por el otro lado ese pedido de censura frente amplista que tuvo y no un acompañamiento de Cabildo. Le pregunto, ¿hubo un ida y vuelta con Cabildo para adoptar posturas similares a la hora de votar? No. De hecho, el Frente Amplio, en esa cantidad de horas que duró la interpelación y que de verdad a veces la opinión pública dice son extensas, se repiten. Yo creo que si uno, claro, hay que mirar también, ¿no? No fueron 24, fueron casi 26 horas. Es muy difícil sostener eso, pero si efectivamente alguien las mira o pudiera leer, va a darse cuenta que no sobró tiempo, que los temas que se abordaron con los énfasis que corresponden, pero el problema de la seguridad es un problema de cada uno de los departamentos del país, no es un tema que se acota un lugar. Entonces, cada uno de los representantes de su departamento tiene que poner lo que está viviendo su departamento, porque es lo que reclama la gente, y la gente no está reclamando necesariamente este ministro me da solución, el otro. Lo que está diciendo es, acá tenemos un problema, la gente no tiene sensación de seguridad, la gente no tiene seguridad, además de la percepción. ¿Y en serio? Hay más violencia, es más Renzo. Sí. Si uno analiza las encuestas, sigue siendo hoy el principal problema de la gente, incluso más allá de lo que se vote. Hay también votantes de la propia coalición de gobierno que están diciendo esto sigue siendo un problema sentido y un problema objetivo al que no se le está dando respuesta. Entonces, eso fue lo que se puso en debate. No coordinamos, pusimos la censura porque entendíamos que era un mecanismo en donde se abre la cancha para reconsiderar, habiendo pasado unas horas de lo que se vivió, para tomar posición. Nos enteramos de la moción de Cabildo en el momento y entendimos que dentro de esa moción había algunos aspectos que compartíamos. Eso fue lo que sucedió. Lo que es histórico, porque lo que quedó claro es que el ministro del Interior, ministro político, sale por primera vez sin respaldo parlamentario a la gestión que está llevando adelante. ¿Y en serio usted considera que cambiando de ministro se mejora la seguridad? No, con cambio de la política. Eso es lo fundamental. Lo que no está dando el ministro es certeza de que esté dispuesto a cambiar la política. Si uno se para detrás de las cifras no están reflejando la realidad. Las cifras por sí solas no reflejan la realidad. La realidad es la que la gente está planteando, que tenemos problemas graves de seguridad, que tenemos un aumento de la violencia en los homicidios, que tenemos un aumento de la violencia en nuestra sociedad. El ministro no está dispuesto a considerar eso. Fíjate vos que era la oportunidad también para plantear
¿En qué cosas necesitaba más apoyo? ¿Dónde necesitaba más recursos materiales, humanos, presupuestales, logísticos? ¿En dónde había necesidad de corregir errores? No, está todo bárbaro, está todo perfecto. Está todo perfecto y sigue siendo el principal problema que la sociedad tiene. Entonces hay un problema en el liderazgo político. ¿Y qué le parece lo que ha planteado para la rendición de cuentas? Que hay una lectura allí técnica judicial o jurídica de agravar los homicidios y también se planteó la posibilidad de habilitar durante más tiempo las escuchas telefónicas, sin ir más lejos. Se puso el foco allí, ¿no? En lo operativo y en lo jurídico. ¿De acuerdo con esto, Echeverri? No. ¿Por qué no? Hoy tenemos 15.000 personas privadas de libertad. Cierto. Producto también de las mismas modificaciones. La generación de mayores años de pena para determinados delitos. ¿Eso nos ha significado mejorar la seguridad? Tener 3.200, 3.400 personas privadas de libertad más, ¿nos ha significado mejores condiciones de seguridad en la sociedad? No, al contrario. Entonces, ese no es el camino. La inflación penal no resuelve. La mirada de la seguridad, que estamos hablando de la seguridad ciudadana, que estamos hablando de que efectivamente haya condiciones para la gente que tiene que salir a trabajar, para los gurises cuando van a estudiar, para las mujeres cuando transitan por determinados barrios, ¿se resuelve con 3.400 presos más? No, eso es que además no tienen ni una sola condición de rehabilitación. Entonces, esas violencias que se viven cada vez más graves dentro de las cárceles es la que está saliendo impactando en la sociedad. Lo demuestra el mundo. Entonces, ¿vamos por el mismo camino? Eso es lo que nos está mostrando, que la seguridad no es no es una preocupación de orden en términos de garantía a la convivencia ciudadana y a la seguridad humana. Es una cuestión de orden político-electoral, lamentablemente. Usted me decía que el Frente Amplio no confabuló con Cabildo para el resultado de esta interpelación. A ver, ¿pero le sorprendió la posición de Cabildo? No, Cabildo ya había, cuando se plantea la posibilidad de la interpelación, planteó que tenía interés en, obviamente, intercambiar con el ministro. De hecho, fue público, ¿verdad? Hubieron notas de prensa por otros temas donde claramente ha marcado su interés. Pero de ahí a los contenidos de la declaración hay un trecho, ¿no? ¿Hubo corrupción en el Ministerio de Vivienda, Echeverri? Bueno, cambiamos de tema. Pero se lo pregunto porque usted estuvo allí. Sí. Y ya que estamos hablando de Cabildo... No, si entendemos que el haber la ministra reservado para su disposición ante sí y por sí viviendas para otorgárselas a sus militantes, sí. Eso es una situación que hasta el día de hoy se está investigando. Nosotros tuvimos la oportunidad de intercambiar con el actual ministro Lozano, sí, en la Comisión de Vivienda de Diputados, donde además informó que estaban en una investigación muy rigurosa para encontrar cuántos casos. Ya dejaron de ser 5, ahí ya presentó 14, se ha hecho público en estas últimas semanas, ¿verdad?, que puedan ser más, y todos tienen la misma coincidencia, militantes de Cabildo, que no estamos poniendo en discusión que necesitaran. El tema es que cuando se pasa por arriba de absolutamente todo, incluso de alguna de las condiciones y de las garantías que establecen la ecuanimidad, y bueno, yo creo que está muy cerca de esa definición, ¿no? Echeverri, hacemos una pausa, ¿le parece? Tanda y ya regresamos con más Agenda Abierta. En el mes del ambiente, queremos contarte que somos el departamento que más recicla y alcanzamos un nuevo récord de material captado para reciclaje.
que llegamos al 97% de alumbrado LED, haciendo más eficiente el uso de nuestra energía, y que sumamos a más de 125.000 familias con contenedores intradomiciliarios y más de 30.000 familias con equipamiento de reciclaje y compostaje. Además, para el 2025 habremos reducido la emisión de carbono lo equivalente a 27.000 autos menos por año. Esto solo es posible porque lo hacemos entre todos. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Seguimos con agenda abierta y momento de debate parlamentario, Echeverri, ¿no? Rendición de cuentas y donde el gobierno ha señalado que el incremento va a ir a dos áreas en particular. Adicción por un lado, salud mental por el otro. ¿De acuerdo con esa mirada? Que es necesario priorizarlas, por supuesto. En eso 100% de acuerdo. Tanto salud mental como la situación de adicciones y el consumo problemático de diferentes sustancias. Absolutamente de acuerdo en que sean prioridad. Lo que pasa es que no se muestra después cuando uno entra en el análisis de cómo se traducen eventualmente esos mayores recursos en acciones concretas. Esto te lo digo fundamentalmente porque nosotros ya tuvimos en el año 2021 y acompañamos el incremento de recursos, sobre todo para ACE, para poder contar con mayor cantidad de psiquiatras, de psicólogos, de personal especializado. No sucedió. Cuando viene la rendición de cuentas en el 2022 respecto de los recursos que se habían otorgado en el 2021, no se había podido concretar en mayor cantidad de psiquiatras. Al contrario, aumentaron el valor hora, cambiaron el tipo de contrato, pero eso no significó que haya hoy más garantía de atención para la gente. Hay lugares del país donde no hay psiquiatra para atender. Hubo otros lugares donde hay 3-4 meses para poder acceder a ese especialista, y cuando se accede no es para iniciar un proceso terapéutico, sino para repetir medicación. Hay lugares donde se han cerrado dispositivos. El cambio de paradigma en el tema de salud mental implica que ir dejando la internación como única medida, sino avanzar en dispositivos con equipos multidisciplinarios, donde hay además también abordajes comunitarios. Se han cerrado, se cerró la casa de Medio Camino en Minas, que tenía 12 años, se cerró la casa de Medio Camino en Chimborazo. Se vienen además recortando recursos de convenios vinculados a adicciones. Iscalí lo mencionaba en un medio de prensa hace muy pocas semanas, pero ya habíamos tenido a fines del año pasado un planteo similar. La Federación Caminantes y otras organizaciones de familiares con patologías de salud mental lo vienen denunciando. Bueno, el enorme conflicto y problema que hubo en el Hospital Vilar de Bo, ¿verdad? También es muestra de eso. Entonces, se anuncia, pero lo que se anuncia dista de lo que sucede en la realidad. Estos recursos, además, vienen fundamentalmente direccionados, una parte para el 2023 y otra parte bastante importante para el 2024, es fundamentalmente para compensaciones, adecuaciones salariales y eventualmente quizás algún incremento de recursos humanos, lo vamos a ver. También es cierto que no hay un incremento en la cantidad de dispositivos que hay que crear, lo planteábamos nosotros ya hace 2 años, se necesitan más centros de internación regionales, pero no solamente por internet, es para generar los dispositivos que acompañen a la familia, a la persona que tiene el problema de adicción y a la comunidad. Son procesos terapéuticos complejos donde tiene que haber un proceso de acompañamiento, de convencimiento de la persona, de otros dispositivos que sostengan vivienda, salud, ¿verdad? Trabajo, espacios recreativos. Esto es un dispositivo complejo. Esto también lo va a direccionar el MIDES con convenios, o sea, ¿qué organizaciones tenemos que realmente puedan estar cubriendo esto y no termine siendo nuevamente, como te lo decía, un anuncio que no colma las expectativas ni aborda la realidad compleja de este problema? Hablando de salud, y se lo planteo como integrante de la comisión, ¿habrá interpelación a Rando? Sí. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la parte medular que le van a transmitir allí o a cuestionar a la ministra de Salud Pública? Sí, el 19 de julio, estamos muy cerquita de la fecha, es una interpelación que viene planteada ya hace bastante tiempo y tiene que ver con un tema, un único tema en la interpelación, que es la situación que deriva en muchísimas irregularidades vinculado a el remate de lo que era Casa de Galicia.
Es decir, la situación, de alguna manera, el comportamiento y las decisiones que tomó el Ministerio de Salud Pública que terminan en el remate, y posterior a ese remate toda la situación que se viene evidenciando, que termina generando un beneficio enorme a un prestador. ¿A cuál? Y a Círculo Católico fundamentalmente, y además obviamente incumpliendo con algunos contenidos que la ley que votamos en el Parlamento pretendía resguardar, sobre todo a socios y trabajadores, tanto médicos como no médicos, y que lamentablemente todavía no se ha cumplido. O sea que, a su entender, lo que desencadena en esta interpelación es que no se cumplió con lo prometido a socios o a usuarios y también a personal. Y también al sistema político, ¿no? El sistema político, y en este caso particularmente el Frente Amplio, frente a una decisión tomada, pidió determinadas... ¿Habían otras opciones, Echeverri? Bueno, por supuesto, nosotros presentamos otras opciones. Nosotros le presentamos como Frente Amplio antes del remate, mucho antes de la licitación, cuando la justicia determina el 23 de diciembre que se cierra Casa de Galicia y que se estaba a riesgo de la omisión asistencial, Frente Amplio le lleva días después al Ministerio de Salud Pública, le presenta al Ejecutivo 3 proyectos. Uno de ellos, fundamentalmente, que siendo el Estado el principal acreedor, que fuera el Estado quien adquiriera Casa de Galicia. Y esa adquisición permitiera mantener para el conjunto de la comunidad gallega su prestador de referencia, su institución, que es mucho más que la cobertura de salud. Es una señal de identidad. Hay gente que se conoció, gallegos que conformaron sus familias, hijos, nietos, a raíz de estar en el entorno de Casa de Galicia. Entonces, es mucho más, es un término de memoria, de identidad, de herencia cultural, de permanecer a Galicia un poco en esta tierra a través de Casa de Galicia. El que la adquiriera, el Estado permitía mantener Casa de Galicia como tal, mantener todas las prestaciones con todos los recursos humanos que tenía la institución. Lamentablemente, no lo consideraron. Planteamos otra opción, que no fuera solamente adquirido por ACE, como fue la situación del Hospital Español en su momento, ¿verdad? Termina siendo centro de referencia COVID en una experiencia similar. Que fuera ACE incluso en acuerdo con prestadores privados, pero manteniendo todas las características de Casa de Galicia. Lamentablemente, tampoco lo consideraron. Y presentamos otra opción donde le decíamos al Ministerio, de alguna manera se lo legitimaba y se lo obligaba para que se presentara ante la justicia, aún ante este cierre, pidiéndole 6 meses para gestionar la parte asistencial y en 6 meses trazar una hoja de ruta para que fuera menos traumática y garantizara a la comunidad gallega, a los trabajadores médicos y no médicos, una salida mucho más ordenada. Tampoco fue considerada por el Poder Ejecutivo. ¿Qué tuvimos a cambio? El cierre con este plan B, que fue un antecedente del 2021, en un escenario donde no existía nada más y nada menos que el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿verdad? Y este seguro, que es el que financia, ¿no? El que todo el mundo conocemos como FONASA, financia a todas las instituciones. Entonces, frente a esa situación, donde no había garantías de mantenimiento de los puestos de trabajo, donde no había ni para médicos ni para no médicos, donde no había garantías de que esa infraestructura, que era única en esa zona de Montevideo y del área metropolitana, permaneciera como sanatorio. Entonces ahí sí hicimos las propuestas que entendíamos imprescindibles a un proyecto de ley que lo único que hacía era repartir los socios. Un Arrando que, además de estar en la interpelación convocada para el 19, posteriormente va a estar en la Cámara Alta, en la Comisión del Senado, por el manejo de el déficit hídrico o la sequía. Sí. Entiendo que esto es para la Cámara Alta, pero como legisladora, ¿cómo visualiza el rol, digamos, del Ministerio de Salud Pública en todo esto? Bueno, mañana, antes de entrar a la Comisión de Salud del Senado, ya fue la semana pasada, no, la anterior ya había sido convocada por la Comisión de Salud de Diputados. Es cierto. Cada una de las cámaras tiene, obviamente, condiciones para participar y optimizar los tiempos, pero bueno, y obviamente preocupaciones que pueden tener énfasis distintos. La idea es que la ministra pueda explicar
pueda fundamentar y pueda dar tranquilidad de cómo el organismo rector en materia sanitaria está evaluando y siguiendo esta variación tan compleja y tan grave en la calidad del agua, porque efectivamente no habilitó el incremento de los valores de sodio y de cloruro. Sin embargo, sabemos qué pasó. Recién el día de ayer se estuvo más o menos en los parámetros, pero ya estábamos teniendo triplicado los valores que fueron en su origen, estamos hablando de abril, ¿verdad? Mayo, habilitados excepcionalmente. Bueno, pero ¿qué controla el ministerio? La gente tiene que tener la tranquilidad, puede seguir usando esta agua, por ejemplo, para cocinar, puede seguir usando esta agua, sobre todo a quienes eventualmente tengan problemas dermatológicos para bañarse. La tranquilidad la tiene que dar el ministerio. Sin embargo, ha estado en silencio, ¿verdad? Entonces, queremos intercambiar. Hablamos de política, Echeverri. ¿Qué le parece el hecho de que Martínez acompañe a Orsi? Bueno, lo vi a través de los medios de prensa. Yo creo que hay una importancia en términos de que el Frente tiene que abrir las puertas. Acompaña a Orsi o a cualquiera de los precandidatos que hoy están. Lo cierto es que esas puertas abiertas no solamente para gente que tuvo su referencia o es referente de gente dentro del Frente Amplio, sino también fuera del Frente Amplio. Nosotros tenemos que generar un proyecto y un programa que el candidato que resulte avalado por los frentamplistas, yo creo que es obviamente Yamandu Orsi, lleve adelante a los efectos de eso, de construir las mejores condiciones de vida para nuestra gente, porque las tenemos mejorando y corrigiendo errores o cosas que nos quedaron pendientes y recogiendo todo lo que en este último año y medio el Frente Amplio viene recibiendo como insumos de la sociedad, de los más distintos sectores. Entonces, en este caso es Daniel Martínez, también son gente que no son frente amplistas, bienvenido sea. Suman a un candidato, pero suman sobre todo un programa. O sea que va en sintonía aquello de retomar el encuentro progresista y generar un gran paraguas, como se dice en términos políticos, para que lleguen personas que no son exclusivamente de la fuerza política o simpatizantes del Frente Amplio. Exactamente, porque es lo que hablábamos hace un ratito. Acá hay temas que son temas nacionales, que son temas de país, que son temas de la ciudadanía, independientemente de las identidades partidarias, donde podemos tener matices, pero que tenemos que lograr acuerdos. Esos acuerdos nacionales son los que de alguna manera tienen que reflejarse en el programa y sobre lo que esperamos que la gente nos acompañe. Y eso no es solamente el Frente Amplio. Hay también muchos quienes pueden pensar en forma similar en otros partidos y no tienen que dejar de ser. Pero no está cuestionada la figura de Martínez por los frente amplistas. Hay quienes sostienen que se perdió la elección por una mala campaña o la campaña mal encarada por el propio Martínez, si usted lo sabe, frente amplista. Sí, pero y eso lo hace que queda inhabilitado para votar, para acompañar y para aportar. Me parece que eso es parte de una valoración y de una autocrítica que ya se hizo. Depositarla solamente en una figura creo que no suma y creo que sabemos que no es así, ¿no? Poco hubiéramos aprendido si vamos por ese camino, en esto de saber reconocer que hay que abrir la cancha, que eso no nos hace perder identidad, no nos hace perder firmeza ideológica, sino ser consistente con esto que estamos diciendo, que acá hay temas que nos trascienden como fuerza política porque son temas de toda la gente. Oía por allí a un politólogo que señalaba que pierde el que radicaliza la elección. O sea, y basaba ese concepto en 30.000 votos, ¿no? Que fue lo que definieron las pasadas elecciones. Y por allí hay otros que dicen, no, la elección que viene se tiene que radicalizar, sea para la izquierda o para la derecha. ¿Con cuál de los dos conceptos se queda y por qué? No, yo no creo que radicalizar o la polarización, pero no solamente en temas políticos, estamos viviendo, ¿no? O hay de alguna manera episodios o situaciones que se polarizan, ¿no? En distintos temas. Si vos me decís eso aporta, yo creo que no. Yo creo que aporta construir diálogo, que es lo más difícil. ¿Qué es lo que le pasa al diálogo? No tiene rédito electoral.
¿Qué es lo que pasa con la capacidad de sentarnos en una mesa quienes pensamos distinto, no a tratar de ganarle al otro, sino de construir sobre la base de lo que yo pienso y el otro piensa una síntesis distinta? ¿Es atractivo? Y no, es mucho más trabajoso. Yo es el camino que prefiero, pero lo prefiero como sociedad. Lo prefiero para recuperar nuestros valores de convivencia. El otro no puede ser mi enemigo, podrá pensar distinto, pero tenemos que encontrar puntos en común. Esa es la impronta que tiene Yamandú. Esa es la impronta que tiene Orsi en los años de gobierno a nivel departamental. ¿Nos hace más débiles? No. ¿Nos hace perder identidad? Por supuesto que no. Al contrario, bien claro tenemos que estar para poder sentarnos con el otro a construir sabiendo en qué cosas nos diferenciamos. Pero eso no puede jamás ser la excusa para polarizarnos. No aporta. Miremoslo en el mundo. Miremos en el mundo la polarización. Yo de verdad, honestamente, creo que no va por ese lado. No aporta. Entiendo que es más difícil el otro. Prefiero caminarlo. Hacemos una pausa, Echeverri. Tanda, ya regresamos con más Agenda Abierta. En el mes del ambiente, queremos contarte que somos el departamento que más recicla y alcanzamos un nuevo récord de material captado para reciclaje, que llegamos al 97% de alumbrado LED, haciendo más eficiente el uso de nuestra energía, y que sumamos a más de 125.000 familias con contenedores intradomiciliarios y más de 30.000 familias con equipamiento de reciclaje y compostaje. Además, para el 2025 habremos reducido la emisión de carbono lo equivalente a 27.000 autos menos por año. Esto solo es posible porque lo hacemos entre todos. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Seguimos con Agenda Abierta. Nos quedamos en la interna, hay que decirlo, conversando sobre esto, y usted me daba los ejemplos en el mundo de la radicalización, ¿no? Totalmente. Y que no han sido buenas. Para nada. Porque detrás de la polarización de esos discursos crecen no solamente discursos de odio, crecen acciones de odio. Entonces, realmente me parece que hay que ser muy cuidadoso, porque en la... ¿Pero usted no siente que en alguna medida la política en Uruguay se ha radicalizado? Yo creo que a veces lo que se ha radicalizado es el manejo en algunos medios, tiene que ver más a veces con los instrumentos que con lo que se dice, más allá de que hay quienes cruzan la línea. A ver, está interesante pero son las dos cosas, oírla a usted porque está dentro del Parlamento. Sí. En el Parlamento se da la misma vehemencia en la discusión que tal vez uno visualiza en las redes, o en los medios, o hay tribuneros. Pero de todos lados, digo, Yo de todos lados, yo creo que sí hay tribuneros y creo que hay gente que sí que poco aporta a la construcción del diálogo, que es permanente, ¿no? El diálogo no es una definición y después sigo, lo tengo que ejercitar y lo tengo que construir absolutamente todos los días. ¿Quién es tribunero? No importa los nombres, hay quienes creen en el agravio, pero hay quienes... ¿Hay frente amplista tribuneros? Me parece que no tenemos esos extremos. ¿Y en la coalición sí? Pero quienes puedan creer... ¿Pero en la coalición sí? Pero no quiero eludir la respuesta. Es hábil declarante. No, pero por una cuestión de honestidad. Mira, yo creo que lo que tenemos, quienes tenemos un desempeño político, que me cuesta decir dirigentes, yo creo que hay quienes son de toda la vida, han estado en esto y han hecho un proceso de aprendizaje toda su vida, y quienes coyunturalmente estamos en un rol distinto, ¿no? Tuvimos, por supuesto, roles políticos, pero no necesariamente parlamentarios, que tiene su cuestión usted particular. Siempre ha sido ejecutiva, ¿no? Por supuesto, siempre. Y eso me ha llevado siempre a tener diálogo, ida y vuelta, y no quiere decir que acuerdo, con
todos los partidos políticos, porque uno trabaja sobre las prioridades de las obras, ¿no?, que va a hacer, o las que deja de hacer, o cómo las hace, en dónde las hace, y eso es parte de una intercambio. Bueno, como directora general de obras seguramente gestionó con municipios blancos y colorados. Exactamente, donde también habían concejales del Frente Amplio. En algunos logramos cerrar con un acuerdo que fue unánime y en el otro por mayoría, pero nunca tuvimos conflictos que nos separaran. Porque realmente si tu horizonte es las mejores condiciones de vida y que los recursos con la mayor transparencia y con mucha responsabilidad, porque son de todos, se vuelquen en la comunidad, no puedo radicalizarme, ¿verdad? Vuelvo a la campaña. Dígame. Igual no me contestó quiénes eran tribuneros. No, pero que iba a eso, te quería contestar eso. Vuelvo a la campaña. Se habla de 2 recolecciones de firmas para plebiscitar. Por un lado, Cabildo con el proyecto de usura, por el otro, el PIT-CNT con modificaciones a la ley jubilatoria. ¿De acuerdo con esto? ¿O distorsiona la campaña? Un previo. Voy a contestarte la otra pregunta. Por vos y por la gente. Yo creo que cuando un político usa el argumento del agravio, de la descalificación de quien está en un partido diferente o en responsabilidades diferentes, es porque no tiene elementos de contenido para ponerlo en la mesa. Eso es sin duda. Y cuando se tergiversa, más aún. Siempre es más complicado hablar de los temas, capaz que menos atractivos desde el punto de vista de la opinión pública, pero a eso sí les llamo tribunero. Quienes están en esa, que hagan su campaña. Yo creo que la realidad empieza a mostrar cómo son las cosas. Confío en la capacidad de la gente. Me parece que es lo primero. Hay quienes lo subestiman. Eso sí, los hay. Minoría, pero los hay. No suman, no construyen. Respecto de este tema que tú me preguntabas. Sí. Lo primero, la idea sobre el proyecto de usura y si merece un plebiscito y si esto distorsiona la campaña. Bien. Porque sobrado ejemplo hay, ¿no? De plebiscitos que fueron totalmente de la mano con una elección nacional. Sí, con todas sus complejidades, ¿no? No solamente desde el punto de vista político, sino después desde el punto de vista logístico mismo, ¿no? Que también tiene sus características bien complejas. Lo cierto es que respecto del endeudamiento de personas físicas, como es el proyecto, a mí me parece que lo que presentó, se vino trabajando en el Senado y el Frente Amplio a través de sus senadores, particularmente el senador Charles Carrera, hicieron propuestas muy serias. Lo mismo el senador Vergara. Pero las presentaron a tiempo, Echeverri, porque uno escucha las declaraciones de Manini dice, tuvieron un año, año y medio para expresarse. Ahora que lanzamos el plebiscito, aparecen las propuestas. No, las propuestas estuvieron antes, lo que pasa es que no fueron de recibo nunca, ni siquiera para debatirlas. Y no es la primera vez que sucede eso en el Parlamento, proyectos que a veces están un año y medio parados y de repente, mágicamente, entre otras situaciones salen. Entonces no queda claro si es el real interés de resolver ese problema, particularmente que afecta a muchísima gente, o hay una situación compleja desde el punto de vista de la coalición, entonces lo vuelvo a impulsar. Desde el punto de vista de la situación del endeudamiento, es un problema. Es extremadamente sensible, ¿no? Yo intercambiaba con Perrone, porque hablábamos desde el punto de vista logístico, ¿no? Y, le decía, y la pregunta natural era, ¿Cabildo tiene la musculatura para levantar 300.000 firmas? Y él decía, no necesitamos musculatura porque el tema por sí solo... Pero decime ¿a quién no conoces que se haya endeudado y entiende que... está mal, le cobran más? Exacto, que es usura lo que le están cobrando. Pensemos en los préstamos al consumo o en las tarjetas de crédito, que además... No es, más allá del interés, si tú pagas el mínimo en una tarjeta, el interés te va corriendo sobre el total de la deuda, no te considera ese mínimo que tú pagas, ¿verdad? Por eso esos mecanismos, la necesidad de la educación financiera es importantísimo, para que todos sepamos cómo se maneja. Claro, para no generar esas deudas endémicas. ¿Quién entiende cuando te dicen la tasa de interés efectiva anual y te va diciendo, no, yo saco tanto y pago tanto y no te das cuenta que mes a mes estás pagando un dineral y estás pagando intereses, no capital, ¿verdad? Pero además en una situación que en los últimos 2 años el endeudamiento de las familias uruguayas se triplicó.
De eso también hay que hacerse responsable, Cabildo Abierto. ¿Por qué se triplicó el endeudamiento de las familias uruguayas estos últimos 2 años? ¿No tendrá que ver con una situación de encarecimiento de la vida, la inflación, los precios, la sequía y la pérdida de salario real? ¿No tendrá que ver eso también? Entonces, nos hacemos cargo de una parte y de la otra, ¿no? Hay que ser serios en esto porque estas cuestiones que son extremadamente sensibles, hay que trabajarlas con seriedad porque te ponen en riesgo otras cuestiones que tienen que ver también con garantizar determinados niveles de vida. El sistema financiero, el sistema de préstamo lo vamos a cortar, la gente va a dejar de acceder, ¿puede la gente dejar de acceder a todo tipo de préstamos? ¿Pero por qué va a dejar de acceder? ¿Usted piensa como un economista que dijo que esto podía cortar directamente los créditos? ¿Las empresas financieras dejan de funcionar? No, yo no me animaría a decir que corte. Hubo un economista que lo dijo eso. No, de verdad, no, la verdad que no. Que esto podía ser un boomerang, que lo que podía generar es que algunas empresas financieras se retiren de plaza. Si un economista, por supuesto, sabe desde el punto de vista técnico muchísimo más que yo. Lo que yo te digo desde el punto de vista político, la confianza en la economía es vital. Y si tú tocas un cambio en las reglas de juego, después que está toda la partida, y es complejo. Es complejo. Y cuánto esto le alivia a la gente o le genera un problema mayor. Yo creo que hay que analizarlo con seriedad y con detenimiento. Salir a juntar las firmas en un tema de esta sensibilidad y seguramente sea más posible, como lo dice Perrone. Ahora, ¿eso hace que el planteo sea el correcto? No lo sé. ¿Y qué propone el Frente Amplio? El Frente Amplio hizo varias propuestas tratando de mejorar justamente las condiciones de las tasas, de analizar las situaciones del endeudamiento, de ver los antecedentes que tenían esas familias como sujeto de crédito y de ver las situaciones ante el clearing, ir cambiando para que efectivamente haya una equivalencia entre la realidad y esas tasas de crédito. Pero no es lo que se está planteando, porque además esto beneficia a un segmento de los deudores, ¿no? No digamos que es para todo el mundo, porque no es así. Entonces hay que ser más claro y más transparente. El tema es cuando los temas tienen esta sensibilidad. Ahí empezamos a tener estas diferencias, que además no es una diferencia que tiene el Frente Amplio. La tienen con la coalición de gobierno también, ¿no? Hacemos la pausa, Echeverry, ya regresamos con el segmento final de Agenda Abierta. En el mes del ambiente queremos contarte que somos el departamento que más recicla y alcanzamos un nuevo récord de material captado para reciclaje, que llegamos al 97% de alumbrado LED, haciendo más eficiente el uso de nuestra energía, y que sumamos a más de 125.000 familias con contenedores intradomiciliarios y más de 30.000 familias con equipamiento de reciclaje y compostaje. Además, para el 2025 habremos reducido la emisión de carbono lo equivalente a 27.000 autos menos por año. Esto solo es posible porque lo hacemos entre todos. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Seguimos encarando ya la recta final junto a la legisladora Frente Amplista, al Movimiento de Participación Popular, Lucía Echeverry. Hay una pregunta que me quedó colgada del tramo anterior. Y una respuestita, una complementación de respuesta, la hablábamos ahora en el corte. Hay sectores de población que están, que el tema del endeudamiento es complejísimo. Pensemos en militares, pensemos en policías, donde sobre todo estamos hablando de los grados más bajos, salarios muy bajos, porque se ha priorizado la oficialidad en cada rendición de cuentas. No mejora el salario del policía que está en la calle, que es el operativo, o de la tropa. Mejoran los salarios de la oficialidad y a ellos los compromete. Ahora, ¿se resuelve solamente con esto o hay que aceptar que hay otros problemas? Le preguntaba Echeverry por esta
posibilidad de llevar a plebiscito también con las futuras elecciones la ley jubilatoria. Y allí se me ocurre que el propio PIT-CNT aún no ha definido, ¿no? Está UNRWA, que es el sindicato de quien hoy coordina el PIT-CNT, de Abdala, está claro, y está ATS, que lo dijo desde un vamos, ¿no? Desde el comienzo, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. La pregunta es doble. La primera, hay que plebiscitarlo el tema, y la segunda, ¿pone esto en un embrete, si se quiere, o en una situación de compromiso entre la espada y la pared del Frente Amplio? Bueno, lo que pasa que ahí todavía no se ha tomado una definición, ¿verdad? Esto es un planteo que lo hicieron, como bien tú decís, algunas de las organizaciones sindicales y algunas organizaciones sociales también. De hecho, creo que FUCBAM estaba con un planteo similar, y algunas otras organizaciones de la sociedad civil. El Frente Amplio todavía tiene planteado la discusión interna, particularmente el Movimiento de Participación Popular va a elaborar un documento y va a discutirlo con mucha celeridad, porque es verdad que los tiempos apremian, para poder tomar una definición con mucha seriedad. Y a priori, Echeverri, ¿qué le parece a usted? En lo personal, sí, a título personal se lo pregunto. Yo creo en lo personal que nosotros no significa que esté en desacuerdo ni de acuerdo. Yo te voy a contestar con mi valoración personal. Nosotros tenemos una fuerza política que inmediatamente, no en el momento solamente de que se aprueba en el Parlamento, ¿verdad?, esta ley de reforma a las jubilaciones, no es una reforma a la seguridad social, es una ley de reforma de las jubilaciones y de las pensiones. En el momento que se ingresa, ya el Frente Amplio dijo, acá se necesita un gran diálogo, esto no es el camino a seguir. Y una vez que se aprobó, lo primero que dijo es, el Frente Amplio no acompaña aquellos artículos que son más críticos, que efectivamente tocan los derechos de la gente, que no garantizan mejores condiciones de remuneración bajo ningún punto de vista, ni de jubilaciones, ni de pensiones, y de otros beneficios, las pensiones por discapacidad, las pensiones a la vejez, las pensiones a las viudas, ¿verdad?, las pensiones de sobrevivencia, y otro importante número de prestaciones que hacen a la seguridad social, que no se conocen suficientemente, pero en términos de que técnicamente son complejas, pero están dentro del proyecto. Y lo que dijo fue, se van a derogar y vamos a convocar a un gran diálogo social donde tienen que estar los trabajadores, tienen que estar los empresarios, tienen que estar los jubilados, tiene que estar la sociedad, porque se necesita una reforma, sí, no es esta. Acá no hay una sola fuente de financiamiento. Entonces, si lo que se quiere hacer es mejorar la ecuación entre los ingresos y los egresos, no hay ninguna. Estamos en el mismo problema, entonces. Acá no hay, en esta reforma que se planteó de jubilaciones y pensiones, no se tocan cuestiones elementales del mundo del trabajo, con la incorporación de la tecnología, lo que es la inteligencia artificial. ¿Cuánto va a cambiar y va a seguir afectando el mundo del trabajo? ¿Hay una mención? Ninguna. Es necesario que eso esté en la mesa. Entonces, eso se comprometió el Frente Amplio. Yo creo que ese es un camino posible. Yo creo que ese es un camino que además da certeza de que todos van a tener posibilidad de dar su opinión y de poner una propuesta arriba de la mesa. En el plebiscito me generan dudas. No está tomada la decisión final. Es muy importante como para que sea una decisión solamente de los que tenemos determinadas responsabilidades a nivel de los sectores. Por eso vamos a tratar de transitar un camino donde el conjunto de nuestra gente pueda poner en común cuál es su valoración. Y a partir de eso veremos en el Frente Amplio, que tiene un camino similar, tome una decisión. Y además, en caso de llevarlo adelante, obviamente interfiere con lo que serán los momentos cúlmines de campaña, ¿no? Que ya ha pasado, ¿no? Las complejidades que tiene la campaña electoral a nivel de las elecciones, primero del Parlamento y obviamente de definir quién va a ser el presidente, con un plebiscito. Ya pasamos por esas situaciones, ¿no? Y en este caso, además, eventualmente podrían llegar a ser 2 plebiscitos. Es complejo, la verdad que sí. No enredemos a la gente más de lo que ya se está. Hablábamos de la rendición de cuentas. Bueno, ya se está culminando el debate. ¿Y el Frente qué va a plantear en particular, Echeverri? Nosotros vamos a ir hoy empezaba formalmente en términos de que acudió sobre las 10 y poco de la mañana el Ministerio de Economía.
Nosotros vamos a tratar primero de hacer los planteos de recursos que se necesitan en aquellas políticas que han sufrido el recorte en forma dramática. Salud, vivienda, educación, como 3 ejes fundamentales donde lo vive la población, ¿verdad? Salud, cuando se va no hay medicamentos, demoran muchísimo en ser especialistas, hay retrasos enormes para diagnósticos, determinados estudios para diagnósticos oportunos, bueno, hay problemas de recursos humanos a nivel de todo el país y hay una gestión política responsable de todo esto, que niega el problema y lo hace más difícil, ¿verdad? Si uno lo niega es más difícil de resolverlo. En términos de vivienda, además de los graves problemas de credibilidad, de confianza y de clientelismo que se han evidenciado y costaron la salida de la exministra, el recorte presupuestal fue enorme, casi un 18-20% del presupuesto del plan quinquenal. Esto implica que no hay viviendas para la gente en ninguno de los programas. Esto implica que han presentado una y otra vez el plan Avanzar, 5 veces. Lo cierto es que lo que está en obra son lo que ya venía del periodo pasado y no, además con muchísima lentitud, lo vemos acá, ¿no? Barrio Estadio, toda esa zona que tiene que haber continuidad por las distintas fases del proyecto de lo que era Pando Norte, o Corfrisa en Las Piedras, o Nueva Esperanza en la zona de la costa, o el Abrojal en el Caimán en Santa Lucía, que siguen esperando la ñata contra el vidrio, donde lo único que se anuncian son fideicomisos, pero que no concretan en resolverle los problemas a la gente. Lo que viene pasando en la educación y el trabajo, no podemos decir que se mejoran los indicadores cuando la gente baja las tasas de desempleo porque la gente dejó de buscar y porque además fundamentalmente fueron despedidos pasado el plazo del seguro, ¿no? Es decir, es tremendo. O se crean puestos de trabajo que son los jornales solidarios, que bienvenidos sean, porque le alivian un poquito a la gente, le dan una mano a muchísimas familias por un periodo de tiempo, pero estamos hablando de 4 meses, 8.500 pesos. Eso no es un trabajo. Esas son las prioridades que vamos a poner, lo que tiene que ver también obviamente con la seguridad, donde no ha habido la mejora salarial para los policías operativos. Tenemos una crisis en el sistema penitenciario de hacinamiento enorme, de ninguna oportunidad de rehabilitación, que eso implica menos seguridad fuera. Diputada, ¿le preocupa el Frente Amplio y en particular a la 609 la investigadora que plantea la concurrencia de Carrera al mismo por presuntas supuestas irregularidades en el hospital policial? ¿Carrera se equivoca? ¿Tendría que ir esa investigadora, Echeverri? No, yo creo que si hubiera realmente... Lo primero que hay que saber es que esto está en la justicia, ¿verdad? Lo que se hace es simultáneamente o en forma paralela iniciar esta investigadora a los efectos de sacar un rédito, generar hechos políticos cada tanto, ¿no? en estas situaciones. Entonces, a mí me parece que ahí no hay una voluntad de también verificar si hubo dificultades, si hubo cuestiones que no debieron hacerse o no, cuando lo que se pretende, si estaba en la justicia, tiene que ser el camino que hay que seguir, y ahí el senador Carrera irá con toda la documentación que avala las decisiones que fueron tomadas en su momento, que no son únicas, ¿verdad? Que tienen antecedentes en muchos periodos anteriores y tienen elementos de contexto. Yo creo que esto es simplemente generar un hecho electoral. Y hablando de la justicia y la política y justicia, cuando se tocan, cuando se cruzan, una visión del caso Penades. Es un tema sumamente delicado. El Frente Amplio ha sido muy cuidadoso por la gravedad de los hechos, no solamente por la figura pública que es el ex senador Penades, sino por la gravedad y para no exponer más a quienes denunciaron, ¿verdad? A quienes son víctimas en esta situación. Hay que ser muy delicado. Yo creo que hemos mostrado la seriedad y la gravedad del tema con lo cuidadoso que hemos sido. Lo que sí me preocupa, no de ese tema, pero en esto de la justicia, es que aquí no hay en esta rendición de cuentas recursos para la justicia. La Defensoría Pública y el acceso a la justicia tiene un sesgo de pobreza enorme. Es pobre los recursos que tiene la Defensoría Pública, son muy pocos los que hay para atender miles de situaciones
y por tanto quienes terminan recurriendo son gente joven y pobre. Y ahí tenemos un sesgo y aquí no hay recursos, ni para los jueces ni para la Defensoría Pública. Hablábamos en tramos anteriores sobre la capacidad de diálogo del sistema político uruguayo. ¿Qué genera o qué despierta en usted cuando en esto de los 50 años del golpe de Estado y la huelga general en nuestro país ve a 3 expresidentes haciendo mención a lo ocurrido, ¿no? Sí. Tanto a Julio María Sanguinetti como a Lacalle y al propio José Mujica? Sí. Yo creo que es lo que nos muestra eso que lo que hablaba, de alguna manera lo que hablábamos hoy, ¿no? De la madurez que ha tenido nuestra sociedad, de poder convivir en las diferencias sin el agravio, sin la polarización. Tenemos nada menos que a Mujica, Sanguinetti y a Lacalle Pou, sentados juntos, convocando cada uno desde las historias de vida a esta capacidad de recordar para que nunca más se repita. Yo creo que eso es lo que tenemos que preservar. También es verdad que nos ha mostrado cuánto de esa historia aún tenemos que seguir elaborando, ¿no? Como sociedad, y sobre todo aquellas generaciones que más lejos han estado de los hechos tan tristes que ocurrieron y que aún hoy tenemos debes, ¿no? Tenemos 197 hombres y mujeres que no sabemos dónde están, producto de ese terrorismo de Estado, ¿no? Entonces también nos muestra eso, pero es la capacidad de una sociedad que tiene en esa expresión política una madurez enorme que no podemos perder, que siempre está por ahí en riesgo, se le pega. No, tenemos que defenderla, siempre, todos juntos. En el mundo es un ejemplo. Yo estuve ahora hace muy poquito en Brasilia, en una actividad parlamentaria, de parlamentarios uruguayos y de Brasil, y sabes que eso fue por lo menos 3 o 4 veces mencionado como una cuestión de ejemplo, ¿no? de admiración, de reconocimiento a la solidez y a la madurez política, no solamente de los partidos, de la sociedad uruguaya. Lucía Echeverri, muchas gracias. Un gustazo, como siempre. A ustedes también, amigas y amigos, por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.